Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos en vuestro programa de misterios, enigmas que hacemos con ilusión, como dice en nuestra descripción del programa en el podcast, el cual después diremos nuestra descripción. Desde Radio Despí lo hacemos con ilusión, y con ilusión hoy el almirante de esta nave, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vaya noche hace aquí en nuestro barco. Yo lo que iba a decir es que has tenido el detalle de traerme unos panellets que tú mismo has confeccionado con mucho amor. Hombre, sí, y me los has ofrecido. Sí, con mucho amor. Estaban muy buenos, eran de almendras. Y con oficio. De almendra. De almendra y el otro de piñones, de todo, los hay de todo. Bueno, es que aquí, como sabéis, en Cataluña, pues hoy es tradición comer panellets, que son unas bolas de masa que oficial de harina de almendra. Todas son de harina de almendra. Sí, el interior es de harina de almendra y lleva un poquito, depende de las variantes, un poquito de ralladura de limón. Muy bien. Mi madre creo que los hace igual. Y bien, también veo que aquí has traído unas botellitas de algo, ¿no? Sí, un brandy imperial, un poquito de Cardenal Mendoza. ¿Sí? Sí, un poquito. Porque acompaña, ¿no? Así para... Acompaña, sí. Ya entra el frío. Moscatel o brandy, ya, si se pone uno así más... Sí, con los azúcares de estos panellets, pues ya te coge, te entra fuerte. Sí, además, hoy que es noche de difuntos, pues todavía ayuda, ¿no? A entrar un poquito más en calor, que no esa frialdad, ¿no? De esta noche, que bueno, muchas culturas la celebran como algo, o la celebraban antaño como algo positivo, pero ha quedado como algo así un poquito escabroso, ¿no? Bueno, ahora que decías esto del brandy y los panellets, en México, hoy, o mañana, el Día de Todos los Santos, mejor dicho, lo celebran con los muertos. ¿Cierto? Ofreciéndoles esos vinitos y esos brandys y panellets, no sé, pero vamos, que comen al lado de los difuntos. Y hoy es la noche del truco o trato, ¿no? Cuando vemos a los niños disfrazados y esas cosas. Sí, por ejemplo, sí. En Estados Unidos principalmente. Y por aquí no te creas, que yo he visto ya el año pasado, vi. ¿Sabes tú cuál es el supuesto origen de la tradición del truco o trato? No. Pues bueno, creo que sí, pero se dice que puede deberse a las persecuciones que había en la Inglaterra del siglo XVII. En las colonias, ¿no? No, en la Inglaterra del siglo XVII, las persecuciones que había por parte de los protestantes a los católicos, que llamaban a las puertas y decían algo parecido así, truco o trato, que era un poquito de... vamos a hacer un trato, te conviertes al protestantismo o hacemos un poquito de juego. De juego que consistía en SmackDown. Pues bien, Daniel, hoy, como sabes, vamos a tratar un tema anglosajón, uno de estos clásicos. Se podría decir un clásico, aunque no es muy conocido. Sí, a ver, porque podríamos haber hablado perfectamente de noches de Halloween y demás, es verdad. Pero es que, claro, tenéis muchos programas para eso. Exactamente. Nosotros, de hecho, algún año lo hemos hecho, pero este año hemos pensado, hombre, pues no es necesario cada año hacer el mismo programa, porque cada año se dice lo mismo siempre en un programa de Halloween, y hemos dicho, pues no. Pues como decía Daniel, vamos a hablar hoy del incidente del bosque de Redenslam en Inglaterra, donde se dice que es uno de los mejores casos documentados sobre la presencia de ovnis, ya propiamente dicho, en el suelo. Y bueno, veremos también que tiene cosas en común con casos como el de Roswell, como el caso aquí en España de las Bárdenas Reales, y que fue un caso que hasta el año 2001 no salió a la luz pública en esta llamada desclasificación del Ministerio de Defensa británico, que ha durado, no sé si va por la 4ª entrega ya, si se puede decir así, de difusión de estos documentos. Más o menos, y todavía hay más pendiente, porque si no recuerdo mal, la última se hizo a finales de agosto. De este año, ¿no? Sí, y hay prevista una para, creo que antes de 2010, otra tanda más. Sí, y más que seguirán saliendo. Y podéis acceder a toda esta información de estos casos, pero de hecho ya salió en 2000, este agosto de 2009, creo que es cuando se salió a la luz pública el documento desclasificado oficial del incidente de Rendlesham. ¿Cuándo? En este agosto del 2009, creo que es cuando se abrió al público. Que en el 2001, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo recordaba que en el 2001 fue cuando se trasladó, digamos, de archivo. De los archivos de la inteligencia militar del Ministerio de Defensa se pasaron al Archivo Nacional del Reino Unido. Y no fue la primera desclasificación. Quizás sí, y ando equivocado. Pero bueno, vaya. Es lo de menos. Que se están desclasificando y en fin, hay para largo porque, bueno, como dijo Nick Pope, pues hay material para mucho tiempo. Hay material para mucho tiempo, como hay material en nuestro podcast, que es www.evox.es o .com,
y ahí pues ponéis Terra Incógnita y encontraréis todos los programas que hemos decidido subir porque son los más convenientes para que vosotros oigáis, o también simplemente poniendo en Google Podcast Terra Incógnita, en el primer link que os sale accedéis a esa página donde están ordenados por título, por temática, por más escuchados, por más valorados. Y bueno, los panayés estos tienen ese polvillo de coco que me está haciendo un poco aquí por la garganta, pero están muy buenos, Daniel, no te lo voy a negar. Y como decía, que muchas gracias porque a todos los que nos oís en el podcast, porque nos estáis dando muchas descargas y vamos, que vamos a suponer que de más de 3.000 programas que pueda haber o algo así, ¿no, Daniel? Pues sí, por lo menos, claro, es que además es difícil saber cuántos hay porque, bueno, lo que se conoce casi siempre es el top 100 y afortunadamente pues siempre estamos en ese top 100. Estamos ahí entre el Ecuador, que no lo pasamos, un día lo pasamos con el 49, pero oye, que está muy bien y os damos las gracias. Y también tenemos nuestra página web, ¿no? Sí, tenemos nuestro blog que es terraincognitaradio.blogspot.com, en el que podéis encontrar, aparte de vez en cuando colgamos alguna noticia que llama la atención y que no hay tiempo suficiente para comentarla en las noticias en cada programa. Y además también otra cosa que quizás es la parte más interesante del blog, y es que aparte de colgar pues el programa con la descripción que se ha hecho inmediatamente cuando lo subimos a internet, la ventaja que tiene el enlace que hay a través del blog es que colgamos también a veces unos vídeos de YouTube, por ejemplo, que son bastante ilustrativos respecto al caso, al tema que digamos que hemos hablado en el monográfico. Exacto. Y también tenemos un mail, ¿no?, para que nos enviéis vuestras preguntas y dudas. Tenemos un mail que es terraincognita.radio, el punto no de punto radio la emisora, sino un punto y luego radio, @gmail.com. Tremendo. Y también tenemos una página web, está en internet, en la cual nosotros todos los días de 10 a 12 de la noche se emiten programas nuestros, programas de Terra Incógnita, programas ya realizados a lo largo de toda la historia del programa. Y esa página pues es www.edenex.es, ¿vale? Ahora tenemos nueva dirección para esta página que dirige nuestro amigo Alberto Guzmán, y en la cual, pues aparte de nuestro programa, pues podéis encontrar otros muchos relacionados con de la misma materia que tratamos aquí, es decir, pues el misterio en general. Y vamos, que os lo recomendamos, que si os cansáis... Sí, porque además hay programas míticos, de uno, por ejemplo, el del amigo David Cuevas, de La sombra del espejo. Ese es mítico ya porque me parece que está desaparecido. Es un mito. Por eso me refiero que es mítico. Y otro que sigue existiendo, pero que no por ello deja de ser mítico, el de los compañeros de Ángulo 13, en Canarias. Sí. Y ahora que has mencionado a David Cuevas, a lo mejor, no prometo nada, pero a lo mejor la semana que viene lo tenemos aquí con nosotros. Hombre, pues... Hablando. Sería una suerte, ¿eh? Sería una suerte. Y bueno, antes de empezar con las noticias, me vas a servir un poquito de brandy de este que tienes ahí del Imperial para aclararme la garganta. Muy bien. Porque esos panayets me han dejado un poco así tocadillo. Así que vamos a aprovechar esta musiquilla ante las noticias. Y nos vamos a pegar ahí un lingotazo. Está bueno, ¿eh? Está bueno este brandy. Está bien. Deja la garganta limpia. Limpia y dispuesta. Dispuesta, por ejemplo, como se nos queda para comentar una noticia como esta. Oye, ¿has oído alguna vez hablar de la hipótesis que considera que el agua de nuestra Tierra podría ser de origen extraterrestre? No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, pues vamos a aclararlo. El caso es que un estudio publicado en Nature apoya la teoría de que el agua que generó la atmósfera y los océanos de la Tierra llegó a bordo de grandes meteoritos. El trabajo contradice así lo que cuentan muchos libros de texto, a saber, que el agua se originó durante un periodo en el que los gases del interior de la Tierra se condensaron debido al enfriamiento del planeta y formaron la atmósfera y los océanos. Según el autor del estudio, Francis Albaret, geoquímico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, la teoría del origen volcánico no es posible debido a que el gigantesco cúmulo de material, llamado a ser la Tierra, estaba demasiado caliente como para que se condensara el agua.
Álvarez mantiene que el agua llegó a la Tierra desde las zonas más lejanas del sistema solar. Lo hizo en grandes masas de hielo a bordo de asteroides que se estrellaron contra la Tierra unos 100 millones de años después del nacimiento de los planetas actuales. Dice, asimismo, que la datación basada en el uranio y el plomo es consistente con esta teoría. Si está en lo cierto, el origen del agua sería mucho más reciente de lo que se pensaba. Los asteroides estallaron contra la superficie de la Tierra y llegaron al manto. Allí fue donde el hielo se derritió y ablandó los materiales que lo componen. Así comenzó también la tectónica de placas y la formación de los futuros continentes y océanos. También aportó un elemento clave para la vida, lo que no sucedió en otros planetas, o al menos así lo cree, como por ejemplo en Marte, en el que las temperaturas eran demasiado altas y el agua de los asteroides se secó antes de penetrar en el manto. Bueno, es una teoría interesante. Es panspermia pura, ¿no? Sí, pero como siempre, pues hay que seguir trabajando en ella y, bueno, buscar más pruebas empíricas que puedan demostrarla fehacientemente. Me parece súper correcto, como lo has dicho. Y hablando de pruebas empíricas para demostrar o intentar comprobar que lo que se dice sobre un enigma biológico es cierto, aquí las podemos ver, y es el caso de ese tema que en el año 2007 se hizo muy famoso, que era el de que supuestamente las abejas, estos insectos que a mucha gente les tiene una fobia especial porque son alérgicas, o simplemente no son alérgicas pero tienen fobia, o hay mucha gente que les tiene cariño a esos seres. Yo les tenía fobia, y ahora les tengo cariño, a las abejas solo, ¿Y por qué les tenía fobia de pequeño? Por el picor, el picotazo. ¿Te ha picado a ti alguna vez? En el caso es que no, y yo creo que por eso les seguía teniendo fobia, Pero sobre todo, al principio empecé teniéndole fobia precisamente a las abejas, porque eran más gordas y tenían ese pelo y tal. Pero luego cuando vi que el comportamiento de las abejas no era nada alarmante. No. Pero el de las avispas sí. El de las avispas sí. Entonces fue cuando dije... Cambiaste, ¿no? Cambiaste de bando. Cambié de bando. Pues bien, como sabréis, en el año 2007 se hizo famoso esto que estamos diciendo, de la misteriosa desaparición de abejas que pues está atribuida a que se habían estado expuestas pues a los pesticidas, a diversos virus, a productos químicos y hasta incluso la radiación emitida por los móviles, ¿no? Se llegó a decir, esa era una de esas hipótesis. Pues sin embargo, el biólogo Marcelo Aisena aporta un novedoso punto de vista sobre el asunto. Las abejas en realidad no están desapareciendo y al contrario de lo que muchas teorías recogen, su desaparición no acabaría con la raza humana. Pues si recordáis, es una de las creencias más extendidas en diversos artículos de divulgación científica era que si desaparecían las abejas, pues en un futuro afectaría de manera dramática a la cadena biológica, ya que supuestamente un mundo sin abejas acabaría con la especie humana, asegurarían los defensores de esta teoría, ya que las abejas son los principales polinizadores, pero sus ausencias solo supondrían una disminución de la producción de no más del 4 o 5%. Esto es lo que afirma este biólogo, Marcelo Aisena. Y bien, las abejas, pues alrededor del 70% de los 115 cultivos más productivos del planeta, incluyendo la mayoría de las frutas y las semillas oleaginosas, son polinizadas por animales. Y estas representan de 2,5 millones de toneladas de alimento al año, alrededor del tercio de la producción agrícola mundial. Sin embargo, pocos de estos cultivos dependen únicamente de la polinización animal. Y bueno, pues muchos de estos cultivos incrementarían su producción en presencia de los polinizadores, de las abejas, y en particular, pero no es que produjesen nada en el caso de que no hubiera abejas. O sea, si no la ausencia de abejas implica que no haya producción, no. Exacto. Es un factor que ayuda a que haya más proliferación y mantenimiento de las especies vegetales. Sí, a mí es que una cosa que ya me llamó la atención desde el principio, cuando salió esta noticia, o digamos más esta creencia, ¿no? Esta teoría un poco catastrofista, es que, a ver, quiero decir, para el cultivo humano, la agricultura, no son necesarias las abejas, que yo sepa. Porque se plantan las semillas y se acabó. Además, podría afectar, creo yo, más a los animales que al ser humano. Porque, bueno, diríamos, imaginamos que los animales empiezan a extinguir porque no tienen vegetales para comer, que es muy dudoso, pero bueno, al margen también existen los animales domesticados que no necesitamos, ya los alimentamos nosotros. Y no solo eso, sino que además los propios animales silvestres, no todas las plantas... los animales silvestres. Salvajes. No todas las plantas de las que se alimentan necesitan por polinización de abejas. Algunas sí, algunas sí. Sí, pero muchas también funcionan por esporas. Sí. Pero digamos que hay un tipo de plantas que se ha especializado a que su reproducción y propagación a lo largo de los tiempos sea llevada a cabo por animales.
Pero Eso vaya, es la que llamada zooscoria. esto afectaría, creo yo, bastante más técnica de la zooscoria. al mundo de los animales salvajes que no al mundo del ser humano. Pues este biólogo afirma, aparte, de que, como decíamos, que no están desapareciendo las abejas. Y concretamente la cantidad en colmenas en todo el mundo se ha incrementado a cerca del 45% en las últimas 5 décadas. Bueno, el dato curioso es que sí que es verdad que se está reduciendo el número de colmenas en Estados Unidos y en Europa. Pero esta disminución es debido pues a cuestiones más económicas que biológicas, ya que sale más barato importar miel de China o Argentina que producirla localmente. Pues nos encontramos que todo este tipo de noticias que se comentaban en los 2 últimos años podrían tratarse como lo es ahora el tema del 2012 o la gripe aviar, ¿vale? O la gripe A. Así un poco más como leyenda urbana para meter miedo. Exageraciones. Hombre, no lo sé, un mundo sin abejas cambiaría el ciclo biológico, ¿no? Lo que se dice el ciclo este de la cadena... El ecosistema. La cadena alimentaria, sí, el ecosistema, exactamente el ecosistema, que no me salía. Menos mal que yo soy biólogo, ¿eh, Daniel? Tremendo. Bueno, no lo sé todavía, ¿eh? Tengo que admitirlo, me queda poco, me queda muy poco, quiero creer que me queda poco. La confirmación. Y bueno, yo he de decir que sí que me picó una abeja, que era porque estaba en el coche sentado y sabes que los asientos del coche tienen los reposabrazos. ¿Y te dolió? ¿Qué te hizo la abeja? Que los puedes bajar o subir. Pues yo un día lo bajé, puse el brazo y noté que algo me pinchó. Era gorda. Y levanté y la tenía pobrecita y clavada y murió. Tremenda tristeza. Tremenda tristeza y tremendo dolor también. ¿No dolía mucho? No dolía mucho. Bueno, también dicen que se utiliza el veneno de abeja para tratar los dolores crónicos, alguna gente. Sí. Eso de que te pinchan en la espalda, rollo. Sin embargo, no creo que el veneno de avispa sea tan generoso, ¿eh? Hombre, la avispa lo que pasa es que si quiere repite. Sí, si quiere repite. Y puede ser muy generosa si quiere. Muy generosa. Y si van en banda, pues mejor que mejor. Venga, séme generoso tú mientras me tomo un Panayet. Yo voy a ser generoso con una noticia que hace tiempo que no comentamos noticias de estas. Son noticias que a mí me recuerdan un poquito a los tiempos del Preste Juan, ese amigo nuestro que se encuentra más allá del Extremo Oriente y supuestamente tendría un reino maravilloso donde habrían llegado, pues en los tiempos bíblicos, las 12 tribus perdidas de Israel. Que unos estarían en la Antártida. Exactamente. Y otras pues estarían conviviendo con otros nombres. Bueno, bla, bla, bla. leyendas. Pero esto no es leyenda, porque estamos hablando de el atlas sobre cometas más antiguo conservado. Pues bien, estamos hablando de China, finales del siglo XIII o principios del II antes de Cristo. Siglo XIII no, del siglo III, perdón. Me está quedando loquísimo. Sí, claro, yo estaba diciendo ahora siglo XIII, hombre, no. El lapsus es fuerte. Es fuerte. El calendario estamos chino hablando, que no corresponde con el nuestro. Estamos hablando de entre el siglo III o principios del II antes de Cristo. En este caso, en nuestro calendario. Ya había muerto Confucio, por ahí me parece. Sí, bueno, pues el aristócrata Li Kang, primer ministro del estado de Changsha... Es nombre auténtico de personaje de Mortal Kombat, ¿eh? Li Kang. Hace planes con su esposa, Shin Sui, para el viaje que emprenderán después de la muerte, anhelando la inmortalidad. Las tumbas que ordena construir serán su residencia para la eternidad. Más de 2000 años después, la excavación de las mismas en una colina llamada Mawangdui, entre 1972 y 1974, daría lugar a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Se encontraron 3 tumbas donde estaban enterrados Li Chang, fallecido en el año 186 a.C., su esposa y otro varón, posiblemente su hijo. Esperemos que su hijo y no su amante, por ejemplo. Bueno, se hallaron en ellas más de 3.000 objetos, recipientes de cultura y vida social de la etapa de la dinastía Han. Recipientes de cultura, ¿eh? Sí. Eso ha sonado como a par, que tú estás en el año 3000 y te pones a hacer unas excavaciones en la zona de China y encuentras un objeto que se llama recipiente de cultura. Estas son licencias mías. Cuando me refiero a recipiente de cultura, pues me refiero a recipientes que contienen, digamos, esbozos, características que pueden reflejar la cultura de aquel entonces. Me ha gustado la explicación. Esto es jerga que nosotros utilizábamos en la clase de arqueología, y a veces se nos escapa, pero bueno. El brandy. El brandy se escapa también. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cerámicas, en las que se representan, pues por ejemplo, dragones o guerreros de Kung Fu.
No, guerreros de Kung Fu no lo sé si existiría el Kung Fu ya por entonces, aunque bueno, me estoy quedando contigo. Tiene mucha historia, hombre, no lo sé, aquí el experto en artes marciales eres tú. Sí, soy yo, efectivamente. Pues, un poco de UFC. Bueno, pues el caso es que, como en otras tantas culturas, la creencia de que nuestro destino está escrito en los astros, pues digamos que estimuló enormemente el desarrollo de la astronomía. Pues bien, en el caso de estas cerámicas y de estos tejidos que se encontraron, bueno, se pudo ver que estaban delicadamente decorados y demostraban pues una alta sofisticación, ¿no? Que se había alcanzado pues en las técnicas de elaboración y decoración pues en la época inicial de la dinastía Han. Bueno, el caso es que entre los objetos elaborados, como decía, pues se encuentra una colección de manuscritos dedicados a filosofía, historia, medicina, pero son interesantes un par de ellos porque digamos que el primero, que tiene un tamaño de ojo de 2,20 metros de largo por medio metro de ancho, pues contiene un registro minucioso de datos astronómicos que, bueno, se habían estado obteniendo a lo largo de varias décadas sobre los movimientos aparentes de los 5 planetas conocidos entonces, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, ¿por qué esto? Pues como decía antes, por eso, ¿no? Esa creencia ancestral, compartida a nivel universal por todos los grupos humanos, ¿no? De que nuestro destino pues está en las estrellas, ¿no? Como dirían algunos. Pero en este caso lo decían con otro significado muy distinto. Bueno, el segundo manuscrito, que tendría un tamaño mucho más reducido, de 31 por 59 centímetros, se cree que pudo completarse en el año 223 a.C., pocos antes del comienzo de la dinastía Han. Se dedica también a la adivinación mediante la interpretación de diversos fenómenos astronómicos y meteorológicos. Lo, digamos, curioso, interesante, es que contiene unos 250 dibujos realizados con tinta roja y negra que representan nubes, arcoíris, estrellas, cometas. Especialmente tienen bastante valor los dibujos de 29 cometas que constituyen el atlas sobre cometas, como decíamos, más antiguo que nos ha llegado hasta la actualidad. ¿Aparece el Halley? Pues no se sabe si hablan del Halley, porque les dan nombres muy variados, pero el caso es que se describen pues muchos con órbitas muy elípticas que no se han conseguido, digamos, identificar. Algunos conspiranoicos seguro que dirían, ya, estaban hablando de Nibiru, el famoso planeta. Pues no, porque primero Nibiru no existe y segundo estaban hablando concretamente de cometas. Cometas que tanto los chinos como muchísimas culturas consideraban portadores o mensajeros de grandes desgracias. ¿Y cómo no iban a serlo? Porque claro, como los eclipses, un cometa que te impacte probablemente ni lo veas impactar, ¿eh? No, sí, pero lo ves. Sí, bueno, y el resplandor, da si tiempo, estás lejos. el resplandor sí, pero da tiempo a que tu cerebro lo procese. Sí, yo creo que cuando lo ves venir dices, uff, me voy a despedir. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que voy a decir la siguiente noticia. Sí, que es ¿dónde nos vamos? Es muy curiosa. Pues nos vamos atrás en el tiempo. Pero tanto como en los manuscritos de seda de Ma Wendui, o no tanto. Sí. Tanto, no tanto. Al siglo XIII antes de Cristo, ¿eh? No tanto. Nos vamos a ir aún más atrás. Buen patinazo, ¿eh? A la época de los llamados reptiles marinos. Hombre, y es que muy atrás, sí. Se ha descubierto, como no podría ser excepción, la excepción de la semana, que cada semana se descubre algo relacionado con los dinosaurios, aunque repetimos, tanto los dinosaurios voladores, los mal llamados dinosaurios voladores, como los mal llamados dinosaurios marinos, no son dinosaurios, sino que se tratarían de reptiles voladores o reptiles marinos. Bueno, el caso es que el cráneo fosilizado de una enorme criatura, o monstruo marino como algunos lo llaman, ha sido descubierto en un área de acantilados en la costa británica, cerca de la localidad de Dorset. La cabeza de esta inmensa criatura mide unos 2,5 metros y podría pertenecer al mayor pliososaurio descubierto, que poseería una longitud estimada máxima de unos 16 metros y un peso de unas 10 toneladas. Este fósil ha sido descubierto por un coleccionista particular y posteriormente fue adquirido por el ayuntamiento de la localidad que hemos citado antes, de Dorset, y el fósil pues está siendo analizado y será expuesto en el museo de esta misma localidad. Las autoridades se han negado a revelar el punto exacto en el que fue hallado para evitar que gente acuda a esta zona de la costa en los que los desprendimientos son habituales, y aparte creo yo que por si hay aún más restos de este animal, claro, que la gente los expolie. Exacto.
Los científicos destacan el buen estado de conservación de los restos de este animal, que pertenecen a un espécimen que vivió hace 150 millones de años, el inicio de la época de los dinosaurios, y concretamente pues estos plisosaurios fueron una subespecie de los plesiosaurus, que es lo que sería Nessie, ¿vale? Si es que Nessie es algo. Un grupo de reptiles acuáticos, como decía, gigantes, que dominaron los mares al mismo tiempo que los dinosaurios dominaban la tierra. Los plisosaurios poseían enormes cabezas similares a la de los cocodrilos. Además, también pues unas mandíbulas bastante importantes, y acompañadas, eso sí, con unos cuellos fuertes. O sea, te pega un agarrón, un plisosaurio de esos, y te deja fuerte, te deja que no te deja nada. Te somete, te hace una submisión y te despides de todo, como el del meteorito de antes. Estos dinosaurios, mentira, no son dinosaurios, son reptiles marinos. No caigáis en los errores, tenéis que aprender. Usaban sus aletas para impulsarse y alcanzaban sus presas, entre las que se encontraban los ictiosaurios, reptiles con forma similar a la de los delfines actuales, y otros plisosaurios. Nos centramos en la actualidad, y es que esta semana en Australia un tiburón ha aparecido, un tiburón blanco, que son de los más grandes que existen, ha aparecido mordido por otro animal con mandíbulas superiores a las del propio tiburón blanco, que ya me contarás cuál es, muerto. ¿Se tratará de ese plisosaurio del que hemos hablado ahora? Pues bien, pues puede parecer imposible, pero es real. Se trata de que un tiburón blanco ha sido casi literalmente partido por la mitad. Su atacante es actualmente desconocido, pero el diámetro de la dentellada podríamos hablar de que se trataría de un monstruo de casi 7 metros de longitud que vagaba por las aguas de Queensland, según han informado los funcionarios locales. Bueno, ha habido tiburones blancos que no se encuentran muy lejos, ¿no?, de ese tamaño. De hecho, se dice que el tiburón blanco puede llegar a alcanzar con suerte los 9 metros incluso. Sí. Y como puedes comprender... ¿No puede ser un tiburón blanco? Hombre, casos de canibalismo en el mundo animal... Bueno, ya. Se dan, pero es muy raro, raro. Tienen que ser además circunstancias muy extremas, ¿no? Sí. Se ha advertido a los nadadores de la zona de no entrar en las aguas de Stanbroke Island después de que el pequeño tiburón blanco, el tiburón muerto pobrecito, pues apareciera enganchado en una línea de cebo. Evidentemente, pues la noticia de la aparición de este cadáver ha causado conmoción y miedo en la población local, pero sobre todo al sector turístico en una zona donde el reclamo de sus espectaculares playas es fundamental. Sus costas, que eran un paraíso para los surfistas, pues han pasado a ser las costas de la soledad, las costas del terror, porque hay un matatiburones, ya no está el matahombres, está el matatiburones. Es un poco justiciero, ¿no? Justiciero de la noche, un poquito Charles Bronson, el hombre que se encargaba de limpiar, ¿no? De limpiar un poquito las calles. Pues en este caso algún otro animal un poquito grande, un poquito bravucón, pues se está dedicando a limpiar aquello de depredadores. Pues, ¿qué te parece? ¿No se tratará de un ser criptozoológico? ¿Se tratará del plisosaurio que yo mencioné antes? Quizá podría tratarse de un caso de canibalismo por parte de un tiburón blanco bastante más grande. Mira, que pudiera llegar a los 7. A ver, si pueden llegar biológicamente a los 9 metros, podría llegar perfectamente a los 7. Podría tratarse quizá de algún espécimen bastante viejo que digamos que no fuera tan ágil como otro tiburón blanco que tuviera dificultades para cazar y llevara mucho tiempo sin comer y se viera obligado. Bueno, es probable. Lo extraño es que el otro tiburón, encontrándose ante un espécimen así viejo, no se hubiera defendido. Bueno, eso no lo sabemos. Todo esto pero son teorías, especulaciones, vaya, porque... Tuyas. Sí. Porque yo ahora que estoy viendo la imagen aquí delante, se ve a un tiburón que está con 2 dentelladas y el propio tiburón con la boca abierta, rollo última mueca del espanto. Estoy comparando la boca del propio tiburón muerto y la comparo con... Es que no son dentelladas, ¿vale? Es una sola dentellada que, por así decirlo, sería del doble del tamaño de la boca del tiburón muerto. O sea, es una dentellada limpia. Y por el otro costado también. Es como si lo hubiera dejado ahí, pues... Le hubieran pegado 2 mascadas y se hubiera quedado casi por la mitad el tiburón. Y bueno, que ya se sabrá. Aunque ahora estaba pensando en una cosa. Comentabas tú antes, ¿qué otra mandíbula de un depredador marino
es mayor que la de un tiburón blanco. Hombre, la de una orca. La del plisosaurio descubierto. O la de una orca. O la de una orca. Lo que pasa es que las orcas no frecuentan esas latitudes. Claro. Y bien, Daniel, ¿empezamos con el tema del monográfico? Pues sí, me parece además un buen momento para iniciarnos en este clásico de la ufología, el incidente de Rendlesham. Y de mientras lo preparamos con la música, me vas a pasar otro panayet. Otro panayet y otra copita. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues como os hemos indicado en las noticias, vamos a hablar del llamado caso Rendlesham, que es considerado como el Roswell británico o el Roswell europeo, o uno de los mejores casos documentados sobre el aterrizaje de un objeto volante no identificado, concretamente en un terreno que correspondería a unos 5.000 hectáreas, el llamado el bosque de Rendlesham, que estaría limitado por dos bases de las fuerzas norteamericanas, las llamadas la base de Woodbridge y la de Steamwaters. Pues bien, en esa zona, en ese bosque, testigos que eran miembros, eran oficiales, eran coroneles de estas bases, vieron en 2 días, el día 26 de diciembre del año 1980 y el día 28, o sea, 2 días después del primer avistamiento, fueron testigos de una luz, o luces, una luz primera con forma triangular, que emitiría un tono luminoso general por todo su cuerpo, y en la punta o cúpula de este objeto una luz roja, muy fuerte. O bien, este objeto se dice que se dividiría en mini objetos suyos, por así decirlo, pero con otra forma, con una forma ya esférica y una luz blanca. Estos objetos fueron vistos en las inmediaciones, de una base militar, ¿vale?, estadounidense. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues a otros muchos casos, como sería, como hemos dicho, el caso de Roswell. De las Bárcenas Reales, en Navarra. En Navarra. Y bien, ¿qué pasa con este caso? Pues que llama la atención, ¿no? ¿Qué significa esto? Un objeto desconocido que está violando ya de por sí el espacio aéreo, y concretamente el espacio aéreo y territorio terrestre, por así decirlo, de una base militar norteamericana en territorio británico. Y también nos encontramos con que se trataría de un caso muy interesante porque está muy bien documentado. Hay fuentes concretamente, que no sabemos qué crédito tienen, pero que aparte de atestiguar que se trataría de un avistamiento en primera fase, segunda fase, hay gente que dice que cuando ven a ese ovni puesto en el suelo, que es curioso esto que vemos con el caso, nunca lo ven que está colocado encima del suelo, o sea, no está tocando el suelo, siempre está levitando, pero después dejan evidencias. Pues como decía, hay gente que dice que vio a humanoides alrededor de este objeto. Un caso, como decíamos, que es recurrente en 2 días. Hay también informes de meses posteriores, concretamente en enero del año 81 y en octubre de ese mismo año también se dijo que se vieron objetos extraños sobrevolando el perímetro aéreo de las bases. Un caso
muy curioso, un caso que, como veremos, merece todo un monográfico para que estés informado sobre la realidad del fenómeno ovni. ¿Y bien, Daniel? Bueno, pues no sería mal describir un poco la zona, ¿no? Las inmediaciones donde se produjo este incidente. El bosque de Rendlesham, que es propiedad de la Forestry Commission, pues consiste, como tú comentabas antes, aproximadamente pues en unas 5.000 hectáreas, que vendrían a ser más o menos pues unos 15 kilómetros cuadrados, que está pues conformado pues por, digamos, plantaciones de coníferas, y también pues tiene, digamos, bastantes zonas de humedal. Se encuentra justo en el condado de Suffolk, a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Ipswich. Bueno, pues como decimos, el incidente ocurrió pues en las inmediaciones, como decías tú, de 2 bases militares, que ahora de hecho se encuentran ambas abandonadas y que pertenecían pues a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Bueno, estas eran la RAF Bentwaters, que se encuentra situada pues justo al norte del bosque, porque esto a partir de ahora debéis tenerlo en cuenta, que una se encontraba en el norte del bosque y otra hacia el oeste. Bueno, la que se encontraba hacia el oeste era la de Woodbridge. Bueno, pues en aquel momento ambas se encontraban en uso por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaban bajo el mando del coronel Gordon Williams. Bueno, al mismo tiempo, el jefe de la base, el que estaba al mando de esta base, era el coronel Ted Conrad, y su ayudante era una persona que va a tener mucha importancia en este caso. Era el teniente coronel Charles Halt. Pues bien, es principalmente en, digamos, el informe escrito por Halt, que envió al Ministerio de Defensa, un informe en el que se describía lo sucedido en este caso del que hoy estamos hablando, de donde sacamos y de donde se ha obtenido la mayor parte de la información respectiva al suceso. Los principales acontecimientos que tuvieron lugar en este incidente de Rendlesham, incluyendo además el supuesto digamos alunizaje de ese objeto volante no identificado, tuvieron lugar en el bosque. Porque, bueno, mucha gente puede pensar que fue como en el caso de las Bárdenas Reales, que un objeto, digamos, aterrizó directamente en el perímetro de la base. No exactamente, sino que, digamos, que ese alunizaje tuvo lugar justo en el bosque. Eso sí, no muy lejos, aproximadamente a unos 1.600 metros al este de, digamos, la puerta este de la base de Woodbridge. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa que luego tendrá importancia para las teorías escépticas sobre el suceso, y es que a unos 8 kilómetros al este de, digamos, de este emplazamiento se encuentra, digamos, el faro de Orford Ness, que algunos escépticos pues consideran que este ovni, que más en concreto deberíamos decir estos ovnis, porque no fue solo un ovni, pues digamos que podían ser fruto de la, digamos, malinterpretación pues de las luces, ¿no?, procedentes de este faro. Pues sí, nos estamos dando cuenta de que parecería un clásico caso de encuentro en primera fase con un objeto de origen desconocido. Bueno, sabe decir también que hay como una especie de confusión a la hora de esclarecer y determinar qué día se iniciaron todos estos acontecimientos, y es que concretamente, digamos, el primer testigo, el oficial John Burroughs, afirmaría que los eventos transcurrirían durante 3 días, concretamente la noche del 25 al 26, el posterior avistamiento sería de la noche del 26 al 27 y el último de la noche del 27 al 28 de diciembre de 1980. Bueno, ¿qué pasa? Pues que otro de los principales testigos diría que concretamente el caso empezaría la noche del 27, más que la del 26.
Pero sin embargo, la memoria, las memorias de los oficiales que van escribiendo pues sus reportes de lo que ha sucedido, sabe decir que fueron escritas 2 semanas después de que los eventos ocurrieran, y el autor de estas memorias, de estos reportes, sería el teniente coronel Halt, asumiría que habría habido algún tipo de error y que concretamente el caso empezaría el día 26. Bueno, el caso es que 2 días son los que se tienen constancia, el día 26 y el día 27, y el del día 26 sería alrededor de las 3 de la noche, cuando 2 oficiales, John Burroughs y su compañero, estaban pues dando la típica patrulla por la noche, una típica vueltecita con el patrol por esos bosques tan románticos. ¿Y qué pasa? Pues que de repente ven como en los árboles, a lo lejos, encima de una colinita, alguien estuviera montando una fiesta con unos focos, y los árboles pues no es que se movieran, pero parecía que se movieran por esos haces de luz grandes. También se ha de decir que había como una especie de niebla amarilla que lo envolvía todo. Bueno, total, el caso es que antes de partir hacia ese sitio decidieron informar a sus superiores en un puesto de control cercano a su posición. Informaron, dieron reporte, y lo que dijeron pues era lo que más o menos he explicado yo, que estaban viendo como en el bosque tendría que haber algo que emitía unas luces cuando no podría haber nada que las hiciera. El caso es que el oficial, el superior con el que estaban hablando, les dice que concretamente desde una base de control, una torre de control situada al sur, en Londres, les habrían indicado previamente de que un extraño objeto estaría sobrevolando la zona del bosque de Reteslam, y que ese objeto habría desaparecido del radar, que el radar pues alcanzaría una distancia de unos 99.000 pies, ¿vale?, de altura. Pues esa distancia la habría solido en nada, en apenas segundos, y que habría llamado la atención, tanto así como para informar a la base de Reteslam, ya que supuestamente no la aludirían a un error del radar, a una imagen falsa, sino que realmente se trataba de un objeto. Entonces, los oficiales que habían sido testigos de esta luz en el bosque, el John Burroughs y su compañero, al oír este informe de su capitán, por así decirlo, decidieron que tendrían que ir a investigar. Y así fue. Fueron adentrándose en el bosque, y lo que veían era como si un objeto no estuviera en el cielo, sino que estuviera entre los árboles, moviéndose, como esquivándolos. Hay gente, testigos posteriores, que les parecería que no es que esquivara los árboles, sino que directamente los atravesaría. Y bien, al final ven como en medio de una especie de pequeña explanada dentro del bosque hay un objeto triangular. Un objeto triangular que, como he dicho al principio, no estaría sustentado en el suelo, sino que estaría como levitando a pocos metros. Un objeto que no se parecía a nada de lo que habían visto previamente, un objeto que en los tiempos que corrían pues ya estaba en mente, como no, de que se podía tratar de un platillo volante, de un artefacto de otros planetas. El caso es que se espantaron bastante, se echaron al suelo y lo describieron, como he dicho, como una especie de triángulo luminoso. Hay gente que diría después que trataría de un triángulo equilátero, concretamente, de una tonalidad blanca. Otros testigos posteriores de los siguientes avistamientos dirían que tendría una luz roja. Estos, los primeros, John Burroughs y su compañero, dirían que solo la punta del objeto sería roja. Era curioso porque cuando se adentraban en el bosque hacia las luces, lo que les llamaba la atención era que los animales, un bosque, supón que es un bosque aparte, que está dentro del perímetro de unas áreas militares, pues que no entra casi nadie, y que ahí pues tiene que ser, por así decirlo, un coto de caza perfecto, o sea, casi una reserva natural, ¿vale? No me ha gustado mucho la comparación coto de caza con reserva natural, pero me has entendido, ¿no? O sea, que hay animales bastantes. Pues cuando se acercaban a esa luz, a la fuente de esa luz, oían como que los animales estaban muy, muy alborotados, hacían ruidos extraños. Es más, uno de los testigos dijo que concretamente, pero esto ya es un poco, por así decirlo, para dar un toque escabroso al asunto, hay gente que dijo que lo que se escuchaba eran como gritos de mujer en la noche. Gritos de mujer que, por otra parte, a mí me hacen pensar en una cosa. No sé si recordáis muchos de vosotros la llamada leyenda sobre la Banshee.
que es esa... En Escocia. En Escocia, sí, pero no solo en Escocia recibe el nombre de la Banshee, pero está presente a lo largo de todo el mundo céltico, ¿no? Por decirlo así. Y es esa creencia en que hay una especie de voz en mitad de la noche, atribuida a una dama espectral. Sí, que alguna gente afirma que se puede ver, otras creencias, por otra parte, dicen, sin embargo, que no, que es simplemente una voz, pero que proviene de una entidad. Y bueno, ¿qué ocurre con esta voz? Bueno, que dicen la leyenda que quien oye esta voz en mitad de la noche, porque no todo el mundo puede oírla, quien la oye es porque va a morir, es decir, sería una especie de mal augurio que además muchas veces está presente, ¿no? Pues con los avistamientos ovni, ¿no? Porque luego a veces al testigo le empiezan a pasar cosas extrañas en su vida. Pero bueno, me interesó cuando estábamos, digamos, investigando un poco, digamos, las circunstancias del caso, esto, ¿no? Este ruido como parecido a gritos de mujer, y me hizo pensar rápidamente en el caso de la Banshee. Yo no he caído. Pero ¿estaría relacionado la Banshee con el fenómeno ovni? Podría ser. ¿Por qué no? Esa leyenda local, se podría decir, de la Banshee, el grito de la mujer que si lo oyes, mueres. Pues como decía, estos dos hombres estaban frente a algo imposible. Aquí es cuando entraría esta leyenda urbana de que fueron testigos de un encuentro en tercera fase, de que alrededor de este objeto habría como unos humanoides por ahí haciendo la fiesta, yo que sé cómo decirlo, pues lo típico, ¿no? De un encuentro de tercera fase, pues unos humanoides, pero lo que es curioso es que nunca llegarían a interactuar con los dos testigos. Cosas aparte, el caso es que el informe oficial no figura en ningún sitio. Exacto. Lo de que hubieran sido testigos de la presencia de humanos o de humanoides. Es que toda esta, digamos, leyenda urbana o, digamos, conspiranoia un poco de que se encontraron con humanoides y demás, proviene de antes de la Freedom of Information Act, que en el 2001, pues, digamos, sacó a la luz pública, desclasificó el expediente, ¿no?, del caso de Rendlesham. Bueno, previamente, digamos, esto podía tener credibilidad para muchos aficionados, ¿no?, a la ufología, por ejemplo, incluso, como no, pues para no pocos ufólogos. Pero el caso es que todo se vino abajo cuando salió el documento oficial, y evidentemente ahí no había constancia de ningún encuentro con humanoides. Sí que es cierto que muchos dirán, no, ocultación del gobierno, que dices, a ver, no sé, es un caso también bastante absurdo, como la mayoría de los avistamientos. Ya es bastante que lo mencionen. Y encuentros en primera fase. Ya es bastante que lo mencionen. Claro. No lo sé para qué ocultarían, aparte de lo absurdo y lo raro, como tú bien decías, de ese objeto que estaría violando pues toda la seguridad de unas bases militares, pues sí, encima además, que omitieran el detalle, ya puestos a regalar fantasías de que claro, habría además, marcianitos. es algo un poquito absurdo porque, como el mismo Nick Pope comenta, que él fue, digamos, un alto funcionario del Ministerio de Defensa, digamos, durante la etapa desde el 2000 hasta prácticamente el 2008 más o menos. Bueno, pues él comentaba en las entrevistas. No, fue antes. ¿Lo dejó antes? Bastante bueno, antes. Yo creo que hoy comentaba en su Facebook que hacía un año justo que había dejado el Ministerio de Defensa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero vale, el Ministerio de Defensa, sí, pero no, digamos, bueno, el departamento sí, claro, dedicado al estudio de estos objetos. Exacto. Pero bueno, él comentaba eso, que el procedimiento a la hora de desclasificación era que, bueno, lo que no se consideraba, digamos, un peligro para el espacio aéreo, un peligro real, no tenía por qué seguir siendo ocultado, y por lo tanto se desclasificaba, que era una de las, digamos, condiciones para desclasificar un documento OVNI, que el OVNI en concreto no pusiera en peligro realmente la seguridad nacional, y como es el caso de Rendlesham, no pone en peligro. No lo pone en peligro, es pero una está intrusión violando. en el espacio aéreo, sí, se investiga, pero cuando se ve que no supone un peligro, bueno, pues se acaba desclasificando, pero bueno, eso sí, ojo, desde el 80 hasta el 2001 estuvo clasificado. Bueno, se ha de decir que, como se podría pensar en una primera instancia, lo primero en que se pensó es que sería, digamos que acabamos de dejar la Guerra Fría, pero aún existen esas tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Pero el caso es que, como se podría pensar, que se tratase de algún tipo de prototipo de nueva generación de algún avión, aún no visto por el público en general,
pues que aprovechando de que se trataría de unas bases militares estadounidenses, pues fuese un prototipo estadounidense no enseñado al público y que por X motivos se estuviera probando en Reteslam, en Inglaterra. Además, hay otras partes también, digamos, añadidas a la conspiranoia, y es que supuestamente los, digamos, militares que presenciaron esto, entre los que se encontraba pues el coronel Halt, pues que esto interviene ya en el segundo día. Sí, supuestamente, digamos, fueron relevados, ¿no? Digamos, del caso. Se les apartó y supuestamente se les amenazó y se les hizo firmar, pues, digamos, documentos que, digamos, les comprometían a hacer voto de silencio. Incluso, bueno, se dijo que se les había hecho firmar un documento en el que ellos tenían que afirmar que Esto se dice, el ovni, ¿no? sí, el ovni se trataba, pues, de un faro. Bueno, el caso es que también algunos informes sugieren, ¿no?, pues la posibilidad de que se les dijeran que permanecieran quietos, que no dispararan, por ejemplo, al objeto. Pero, sin embargo, el teniente coronel Halt, hace un año, en una entrevista que se le hizo para la cadena de noticias CNN en Estados Unidos, pues afirmó en 2008, como decimos, que ese día en ningún momento a él se le relevó del caso. Es más, porque como veremos, 2 días después interviene para seguir investigando y desmienten que en cualquier momento a ninguno de sus hombres se le amenazara para que, digamos, permaneciera en silencio respecto al caso. Pues sí, y siguiendo con la hipótesis esa de que se trataría de un prototipo militar de alta tecnología aún enseñado al público, pues la base de Reteslam, o digamos que el gobierno británico, se puso en contacto con Defensa de Estados Unidos preguntando si eran ellos el causante del incidente. Y ellos dijeron que no, que ellos no tenían constancia de que estuvieran probando ahí pues sus nuevas tecnologías, que para eso ya tienen otras cosas, como sería el A51, etcétera, que también sería leyenda urbana. Pero lo curioso es que el propio gabinete de defensa de los Estados Unidos les preguntaron a los británicos si eran ellos los que en su territorio también estaban haciendo pruebas con extraños objetos. El caso es que también, para añadir más conspiranoia, si se podría decir, al caso de Reteslam, del incidente del bosque de Reteslam, se diría que las bases de Woodbridge de Streamwaters serían bases con una característica especial, y era que eran las únicas en las que se disponía de aviones y mecanismos para interceptar objetos que habían caído, llámese aviones, llámese ovnis, no lo sé, que habrían caído, se habrían estrellado en el suelo. Pues estas bases serían especialistas, se dice, leyenda urbana, ¿vale? No lo sé a ciencia cierta, no lo he podido comprobar en los informes oficiales que están en internet. Pues se diría que en esas bases, pues precisamente es donde existen esos equipos de recogida de artefactos caídos del cielo. También es verdad que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se trata del año 1980. Son los últimos años de la Guerra Fría con Rusia, con el bloque del Este. Pero, no obstante, seguía siendo Guerra Fría. Y como tú comentabas, cuando comentabas que ambos, tanto, digamos, el Ministerio de Defensa estadounidense como el Ministerio de Defensa británico, se preguntaron unos a otros si se trataba de algún experimento perteneciente a ellos, algún prototipo militar, y se dijeron ambos, se respondieron que no. Evidentemente, lo que rápidamente pensaron... Estaban en el mismo bloque, claro, Inglaterra que Estados Unidos. Por eso, pero lo que rápidamente pensaron es, ¿y si son los rusos? Bueno, podía ser algún objeto ruso, se podía pensar, luego veremos que eso no tenía nada de humano por el tipo de maniobras que hacía y hacía como divisiones extrañas, que es lo que tú has comentado al principio, que se dividía esa luz grande como en mini lucecitas y luego desaparecían, pero, en fin, pensaron que se podía tratar de los rusos porque a lo largo de los 2 últimos meses se podían ver desde esa zona del sur de Inglaterra experimentos que estaban haciendo los soviéticos con cohetería, por ejemplo, de última generación, y el resultado de esos experimentos provocaban luces extrañas en el cielo por la noche que se podían ver desde el sur del Reino Unido. Pero claro,
rápidamente lo descartaron porque, en fin, eso, las trayectorias unidireccionales que presentaba un cohete no tenían nada que ver con el avistamiento que se produjo en Rendlesham en 1980. Pues acabaremos el bloque de la primera hora acabando los sucesos acontecidos la noche del 26 de diciembre del 80. Pues como decíamos, esos dos testigos de lo imposible, estaban delante de, vamos a decirlo, un ovni, ¿vale? Pues cuando, digamos, el ovni se percató de la presencia, o se podría decir, porque hay muchos casos, ¿no?, que incluso se comenta de que los ovnis perciben el miedo o la curiosidad o el espanto producido en los testigos, que es cuando lo perciben, se van. Pues esto es lo que sucedería, que serían testigos durante pocos segundos o pocos minutos, no sé si llegaría el minuto, de este objeto, cuando el objeto decide alejarse en el cielo a una velocidad increíble. Y bien, pues como es lógico, estos dos oficiales informaron de todo lo sucedido y se decidió que a la mañana siguiente, a primera hora, pues se decidiría hacer una investigación, propiamente dicho, con la luz del día, de la zona. Y lo curioso es que sí que había habido evidencias de que algo parecía haber repostado en el suelo, aterrizado en el suelo, cuando los testigos en ningún momento dicen que ese objeto estaba apostado en el suelo, sino que decían que estaba levitando. Pues concretamente se encontraron unas marcas circulares hechas, pues, debidamente algo atribuido que tenía peso, unas marcas circulares, 3 concretamente, que distaban la misma distancia la una de las otras. O sea, se trataba de un triángulo equilátero. Y también tenía una cosa curiosa, que era que ramas, y ramas gordas, a decir, a la altura de los matorrales y a la altura de los árboles altos, estaban como rotas. O sea, como si algo realmente hubiera descendido del cielo y se hubiera decidido aterrizar en ese pequeño vallecito, por así decirlo, en ese pequeño... De hecho, una de las hipótesis escépticas, un poquito, digamos, de las más pintorescas y más absurdas, decían que se trataba inequívocamente, estos círculos, de madrigueras de conejos. Exactamente. Hombre, o no, es que claro, es muy fácil decir es una madriguera de un conejo, pero cuando no hay madriguera debajo, ¿cómo va a ser una madriguera si es simplemente un círculo? Eso es lo que la policía dijo cuando horas más tarde se presentó al lugar de los hechos, y la hipótesis que soltó es que esos agujeros, que eran agujeros pues perfectos, ¿vale? Pero y que muy pequeños. Y que es curioso, no eran tan pequeños, no estaban ocultos, digamos, no. por en plan camuflaje. No, pero lo curioso es esa equidistancia, ¿no? Sí, que formaría el triángulo equilátero. Pues bien, estos policías... Que yo sepa, no saben de matemáticas. Dirían que sí, que eran animales, por X motivos. Pues bien, así acaba el primer día del caso Rendlesham. Después de la pausa hablaremos del siguiente día, del incidente ocurrido el día 28, donde prosigue nuestro teniente coronel Halt con la investigación y la división del objeto original en otros 5 mini objetos. Un caso que no os debéis perder, un caso muy bien documentado. Hasta ahora. Són les 11 de la nit. La temperatura és de 16 graus i la humitat del 94%. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita.
Pues nos habíamos quedado comentando lo sucedido en el incidente de Rendlesham con el avistamiento ovni. Concretamente el primer día, el 26, la madrugada del 26 al 27 de diciembre de 1980, en el que los militares pues habían avisado a la base, y no solo a la base, sino además a la policía también de Suffolk, sobre lo que habían visto, de esa especie de luces, de luz que parecía, digamos, haberse estrellado. Algunos porque afirmaban... eso es verdad, a que lo apuntas es lo que de primera se podría pensar, que un objeto se habría Es que estrellado, de hecho ¿no? por eso fueron a investigar al principio, pensando que se había, digamos, estrellado algún aparato de ellos. Bueno, el caso es que veían luces y tenían que ir sí o Exacto. sí. Ahí es donde se encuentran estas luces extrañas, o luz en un principio en concreto, que tras haber visto un grupo de unas 3 luces haciendo figuras extrañas con ángulos rectos por encima del bosque, en ese momento ven una luz bastante importante, de un tamaño bastante grande, digamos levitando por el interior del bosque y atravesando, como tú comentabas, pues los árboles. Y en determinado momento esa luz parece desaparecer y instantáneamente, como si se hubiera dividido, aparecen 5 lucecitas pequeñas que empiezan a hacer cabriolas en medio del aire, levitando sobre el bosque, y desaparecen. Eso es lo que sucedería el día 28. Sí, luego en el 28 ocurriría, aparte de repetirse otra vez pues este tipo de fenómenos, ocurriría otra cosa todavía más impresionante. Pero comencemos desde el principio. Habían vuelto ya, digamos, del lugar del avistamiento, los soldados, y se habían estado pues entrevistando, ¿no? con los mandos de la base, en concreto con el teniente coronel Charles Halt, que era el que estaba al cargo de esta base, de una de las 2 bases militares. Pues bien, decidieron, en concreto decidió Charles Halt, ordenar una investigación, y a primera hora del 28 de diciembre, muy temprano por la mañana, acudieron al lugar del avistamiento con detectores de radioactividad. Aunque realmente, si hemos de ser sinceros, digamos que los datos obtenidos, la significancia real, ¿no? De lo que puedan aportar estos datos, estas mediciones, pues digamos que está bastante discutida, por una razón que luego veremos más adelante en las críticas escépticas que se hacen al avistamiento. Bueno, el caso es que la investigación que llevó a cabo, haciendo un trabajo de campo excelente, porque no fue solo que él mandara o comisionara esta investigación, sino que la llevó a cabo él en persona, y cuando fue allí, pues con el equipo de militares, se dedicó a grabar todo lo que iba sucediendo en, digamos, un magnetofón, una cassette, ¿vale? Con la grabadora que él tenía, y esto se convirtió en una prueba de la que a continuación hablaremos, que es clave, quizá el documento más importante de primera mano sobre el caso de Rendlesham, que es la llamada cinta Halt. Pues bien, el caso es que durante la investigación, no fue una investigación, digamos, muy pacífica, muy aburrida, porque volvieron a suceder fenómenos ovni. Y es que durante la investigación, tanto el teniente coronel Halt como sus acompañantes, sus hombres, vieron como una especie de luz relampagueante cruzaba el campo hacia el este, digamos, en línea con una granja que se encontraba allí, pero de manera muy rápido. Además, más tarde, aparecieron como una especie de luces, como si fueran estrellas, pero con mucha más potencia y que brillaban muchísimo más fuerte. Aparecieron pues en una zona hacia el norte y también hacia el sur, pues digamos, aparecieron ahí en el cielo, en el firmamento, y además una de ellas, la más brillante de hecho, en determinado momento pareció, digamos, crecer en tamaño, como si de repente hubiera una especie de explosión, como se ven en los típicos vídeos de una bomba atómica, ¿no? Que el hongo va expandiéndose y va creciendo. Pues en ese momento la luz, digamos, se amplía mucho y
por decirlo de alguna forma, es como si invocara o proyectara un rayo que ellos describen. Bueno, el coronel Halt, de hecho, en muchas de las entrevistas que se le hicieron y en la propia cinta Halt, la describe como un láser, porque dice que no iluminaba, no era luminoso, era simplemente como una especie de plasma, haz de luz pero muy recto, concentrado. un haz de luz muy concentrado, que no emitía luz a su alrededor y que descendía desde esa luminaria, por qué hemos llamarlo así, entre ovni y luminaria, descendía directamente de forma perpendicular hacia el suelo. Y además no era continua, sino que era como una especie... era intermitente. No tenía, digamos, una frecuencia comprobable, que sucediera cada X segundos o algo así, pero sí que cada X tiempo, más o menos parecido, aparecía ese haz de luz enfocado hacia el suelo y luego volvía a desaparecer. Y así durante un rato. Bueno, el caso además es que se dice que este incidente no solo fue grabado en una cassette por parte del teniente coronel Halt, sino que además se dice que fue grabado en imágenes por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Pero no está en YouTube, no busquéis. Exacto, porque el caso es que, bueno, esto, como muchas otras cosas del caso que hemos comentado, los humanoides y demás, esto se dice, y sobre todo se ha dicho, antes de que se hiciera público, fuera desclasificado en 2001, el documento oficial sobre el caso de Rendlesham, pues se dice eso, que pudo ser grabado. Pero el caso es que si esto sucedió así, que yo personalmente lo dudo, que si no también se hubiera desclasificado, ya que lo cuentas todo, no hay ningún problema tampoco en revelarlo en imágenes, pues no se ha hecho público. Por lo tanto, todo indica pensar que, como en el caso de los supuestos humanoides, pues se trata de leyendas urbanas generadas por ese secretismo, ¿no?, que hubo en la etapa previa al 2001 de la Freedom Information Act. Pues como hemos visto, este incidente del bosque de Rendlesham se correspondería a 2 días, al día 26 y 27 de diciembre del 2008, perdón, 1980. Eso. Vale, no, fue el año pasado, fue hace bastante. El segundo día, el día 28, ¿qué pasó? Pues que decidieron que se tendría que investigar esa zona y que, como había sido un fenómeno que les habría pillado desprevenidos, decidieron que, ¿por qué no?, a lo mejor ese fenómeno se volvía a repetir. Pues así fue realmente, pero lo que decidieron hacer fue, pues, como acordonar la zona y instalar toda una serie de mecanismos tecnológicos, como serían esos contadores Geiger, que ya sabéis son esos aparatos que sirven para detectar y determinar la cantidad de radiación que se encuentra en un lugar, y como tú decías, pues los resultados de estos aparatos indicaban pues que los niveles de radiación en la zona donde hace 2 noches los testigos habían visto como ese objeto se quedaba quieto en esa especie de llanura, los niveles de radiación eran más altos de lo que corresponderían en una situación normal, ¿no? Es como si lo medían 20 metros más al norte del sitio ese, pues no, concretamente ahí eran más altos. ¿Por qué? No se sabe. Es conocido que muchos o en la gran mayoría de casos de ufológicos en los que el ovni en sí aterriza, o bien pues se queda alterada la radiación del lugar, o bien la microfauna que vive en el suelo también se ve alterada, presentando mutaciones, como sería el cambio de tamaño, el cambio de hábitos. También se vería como las plantas de la zona estarían expuestas pues también a mutaciones, a cambios conformacionales debido a esa radiación. Seguramente es la fuente más probable de las mutaciones acusadas a esos organismos. Que la fuente de esa radiación fuera el ovni, no se sabe, pero lo que es curioso es que pues casualmente cuando aparece el ovni, posteriormente es cuando aparecen las mutaciones. Bueno, y no solo eso, sino que además en muchos de los casos que aquí hemos comentado y en infinidad de otros casos también, los testigos muchas veces de un encuentro con un ovni, que nosotros dejamos claro aquí, nosotros en ningún momento decimos que se trate de naves extraterrestres, pero ni está de claro, alienígenas, ya nos ni nada. conocen, Daniel. Pero bueno, por quien no lo sepa todavía y se haya unido recientemente a nuestro programa. Bueno, el caso es que, evidentemente, el caso es que se trata de avistamientos de objetos volantes no identificados, no sabemos nada más aparte de eso, pero en muchos de los encuentros que en los que, digamos, presencian los testigos, muchas veces han recibido quemaduras, que si bien no se han manifestado
algunas veces en el momento en que sucede el avistamiento, se manifiestan al día siguiente. Y son quemaduras que luego los médicos, digamos, diagnostican como que pueden tener origen en una fuente de radiación concentrada y muy intensa en ese momento. El caso es que estas condiciones que tú acabas de mencionar no se dieron en ninguno de los testigos Exacto. de estos ovnis, pero en otros casos sí se han dado. Pues bien, como decíamos, en la zona del primer avistamiento se instalaron unos dispositivos que eran como una especie de faros de unos grandes proyectores de luz, unos focos muy potentes, para, pues, inmediatamente que algo se colara en ese sector, las luces se encendieran. Como es lógico, también suponemos que se estableció, pues, un sistema de patrullas cada X tiempo para que no se les escapara nada por alto. Sí, pues, también acordonaron la zona para que no se colara ningún gracioso, eso, y de las hecho si se patrullas. había colado algún gracioso para que no escapara. Exacto. Pues concretamente la noche del segundo incidente, la noche del 28, esos focos, por X motivos, no funcionaban, ¿vale? Por eso el teniente coronel Charles Halt decidió pues aparecer personalmente por el lugar, casualmente, para ver qué pasaba. Pues ¿qué pasaba? Pues que él y otros testigos, otros de estos militares que eran más de dos, como la primera noche, como podemos suponer, del segundo avistamiento, fueron testigos otra vez de ese extraño resplandor rojo. Ese extraño resplandor rojo. ¿Qué podría ser? No se sabe. Por eso decidieron avanzar hasta intentar encontrar la fuente de ese resplandor. Llegan a eso que tú has mencionado antes, esa granja, esa casa en el bosque, esa casa rural. A esa altura ven que la fuente de esa luz, de esa neblina roja que envolvería el bosque, era pues lo que habían descrito 2 noches antes como un triángulo rojizo. Estos lo ven más que como un triángulo, como algo esférico, casi esférico, ovoide. Pero el caso es que cuando menos se lo piensan y están ahí con la incertidumbre y la sorpresa de haberse encontrado con lo imposible, el objeto, de buenas a primeras, parece dividirse en 5 objetos, se dice que son 5, más pequeños que el objeto original, como es lógico, si no se dividirían, se multiplicarían, y se difunden, como cuando invocas al dragón Sharon de bola de drag, que dice, ya has cumplido tu deseo, entonces las bolas de drag salen divididas alrededor del mundo o del universo. Pues estas bolas salen en diferentes direcciones. Una de ellas parece que se sitúa e intenta hacer un poco de juego con una de estas patrullas que había establecidas por la zona esa noche, y esta patrulla pues ve como la luna, ¿no? Un punto muy fuerte en el cielo. No eran conscientes de que el teniente coronel Halt había visto el ovni en sí. Pues ellos ven como un punto en el cielo muy luminoso que de buenas a primeras se va haciendo más grande, y se dan cuenta que ese punto lo que es algo que se dirige pues a rumbo de colisión hacia su posición. Cuando ven que es una luz no más grande que 3 metros, se abalanza hacia ellos. Ellos estaban en un coche que curiosamente transportaba uno de esos focos que serviría para instalarlo en el perímetro de la zona de aterrizaje de hace 2 noches. Pues la luz, al pasar sobre ellos se agachan para esquivarla. Curiosamente se produce uno de esos fenómenos también muy atribuido a las causas ufológicas de los aparatos eléctricos, como ya mencionamos la semana pasada en el caso de las interferencias en los aparatos de radio cuando están apagados. Pues en este caso ese foco de luz se encendió sin estar conectado a ninguna fuente de corriente, como serían los alternadores que tendrían dispuestos en la zona. Se encendió por el simple hecho de que el objeto, por coincidencia o no, pasara en ese momento por encima de él. Otro, digamos, de estos avistamientos de las divisiones de estos mini ovnis sería ya en la propia base de Woodbridge, o desde la propia base de Woodbridge, ya que muchos testigos dijeron como que esas luces se veían desde las bases, y que concretamente, como tú bien apuntabas antes, Daniel, una de ellas parecía como si fuera, pues, ellos al principio pensaban que era un helicóptero, no pensarían que era el ovni, ya que la luz emitía como un láser que estaba direccionado concretamente en uno de los almacenes donde guardarían pues información o algo relacionado con pues esta temática militar, ya fuera pues vehículos de la Armada, aviones, lo que se tenga que tener en una base militar, yo qué sé. El caso es que estaba no ya buscando, como parecería que tú has dicho antes, que también se dice,
que estaría buscando entre los arbustos ahí con el láser como buscando algo en el suelo. No, este ya estaba enfocando el láser directamente dentro del perímetro de la base en sí, o sea, dentro de una estructura militar. ¿Qué más se puede decir? Pues que el teniente Charles Hart, acompañado de unos cuantos, decidió seguir a una de estas luces, la sigue y llega a un punto que parece que las van a coger, pero no, porque se sitúan, digamos, a la altura del horizonte y parecen que siempre estén manteniendo la misma distancia con el objeto. Parece que van a dar con él si corren un poco más, pero no, el objeto siempre está en la misma posición. El caso es que se les escapa, este objeto parece otra vez juntarse alrededor de estos otros mini objetos y, como se empezó todo, desaparece. Es decir, empiezan a hacer una especie de cabriolas aparentemente imposibles para la tecnología de la época y para la tecnología supuestamente atribuida a los aviones de la actualidad, y desaparecen y se van otra vez al cielo. ¿Qué decir? Pues que otro avistamiento ovni más. Sí, aunque también habría que decir que debido al nerviosismo también hubieron falsas alarmas, tanto en la noche del 26 al 27 como en la mañana del 28, y una de ellas fue pues comentada, ¿no?, pues por Burroughs, uno de los testigos, en que veían también pues esto, una luz, ¿no?, que estaba, digamos, como rodeándoles, dando vueltas alrededor de ellos. Esto ocurría en el día 26, si no recuerdo mal, la madrugada del 26 al 27, y bueno, pues la siguieron, en este caso también, pues digamos, durante unos 3 kilómetros, hasta que pudieron ver que se trataba, pues no de otra cosa, sino de la luz que estaba emitiendo mientras giraba, pues el faro, ¿no? El faro que había en las inmediaciones, aquel faro que comentábamos al principio de nuestro monográfico. Bueno, mucha gente podrá pensar, claro, ¿ves? Luces de faro, nerviosismo, pues claro, ya está, era todo, pues malinterpretaciones, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Que no, pues se trata de testigos militares con una formación bastante importante en cuanto a la identificación de objetos y de maquinaria, y no militares, por ejemplo, del ejército de tierra, sino además militares del ejército del aire, que ojo, mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo un piloto, para empezar, no es como decir, mira, yo me alisto ahora al ejército, entras al ejército de tierra y piloto aviones. No, o sea, necesitan hacer una carrera que ocupa 10 años de su vida para ser piloto. O sea, están muy entrenados, saben bien con lo que tratan y saben identificar cuándo una cosa es maquinaria humana y cuándo se trata de algo desconocido. Bueno, en este caso, pues pudieron ver que solo una de estas luces, que era esta que les estaba rodeando, pues no era de procedencia desconocida, sino que se trataba del faro. Pero esto no niega que todo el resto de las luces que pudieron encontrar y que a su mismo tiempo no solo encontraron, sino que les vinieron al encuentro, pues eran de procedencia, hasta el día de hoy, se sigue considerando desconocida. Antes, Daniel, has mencionado la existencia del cassette, del halt tape, por así decirlo, ¿no?, como se conoce, de esa cinta en la cual el teniente coronel, le quedemos con el rango teniente coronel, que no es alguien que confunda Venus con un avión, decidió grabar todos los sucesos. Lo decidió grabar porque sí, lo acontecido es la noche del 28, y bien, esa cinta, pues se copió. Se realizó una copia en el año 84 y cayó en las manos de los investigadores. Desgraciadamente, debido a la estática producida pues por el ambiente y del hecho de que el aparato utilizado para grabar pues se tratara de un modelo antiguo, pues bastante del sonido de fondo pues digamos que se mezclaba con las voces, con las conversaciones, y las conversaciones pues no es que fueran muy audibles, ¿no? No se podría discernir realmente de qué estaban hablando. Se ha de decir que el canal de ciencia ficción de los Estados Unidos, el Sci-Fi Channel, pues adquirió la grabación original, donde está pues las voces y los informes del teniente coronel Hall y de la patrulla que lo acompañó esa noche del 28 de diciembre en el bosque de Dresler,
y bueno, la emitió. Esa grabación la podréis encontrar en internet, no sé si está en YouTube, pero yo la he oído. Son voces en inglés que dicen: nos estamos dirigiendo a la zona donde fulanito vio el ovni la otra noche, o estáis viendo estas mediciones del radar, son muy fuertes. Bueno, como hemos dicho, esta cassette no solo revela bastante más de lo que hemos dicho, ¿vale? Bueno, bastante más, que no es que revele demasiado más. Pero una cosa es verdad que se oía, al ser el original, mucho mejor que no la copia que se había realizado en el 84, que era de bastante mala calidad, y en este caso pues sí que se pudo entender lo que decían, que es la copia que hoy en día circula, ¿no? Bueno, circula, digitalizada, claro. Es la copia que podemos oír, por ejemplo, en vídeos de YouTube, o por ejemplo que también se encuentra en la web del investigador Ian Ridpath, que si lo buscáis, Ian, que la ha doblado. Ridpath, buscáis por Google y en su web encontraréis que la tiene transcrita, y además tiene un link para que podáis descargar el audio. Total, que nos encontramos que la cinta, que realmente su autor confirma la autoría, el teniente coronel Halt, en la cual, pues sí, se escuchan las voces, las conversaciones, una cinta larga, una grabación larga que se aproximaría a lo que hemos relatado, a ese procedimiento de encontrarse con el absurdo. Y existen las otras fuentes que se dice que no solo se realizó un archivo de audio, sino un archivo de vídeo también. Pues No existe. Me lo creería si este suceso ocurriese en la actualidad, donde todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara, pero en los años 80, y que no haya aparecido, pues como bien apuntabas, me da pie a creer que es mentira, que esa cinta no existe, que no es más que otro tipo de comidilla para añadir ese misterio que ya de por sí es bastante importante a todo esto de Red Slam. Bueno, o si no, que es fruto pues del morbo que genera el secretismo que había previo a como decíamos, esta ley, ¿no? La Freedom of Information Act. Y claro, como hasta 2001, desde 1980, el caso estaba clasificado, a pesar de que se filtraran cosas, pues claro, la gente no conocía realmente los datos, lo que se había obtenido, en qué circunstancias. Y claro, cuando en algún momento se dijo, de manera extraoficial, porque claro, no estaba reconocido ni desclasificado, se dijo que existía esta cinta grabada por el teniente coronel Halt, pues bueno, muchos dijeron: a mí también me han dicho que hay una grabación en vídeo. Bueno, es como lo decíamos antes, como lo de los humanoides, ¿no? Hoy en día tenemos toda la información, o al menos podemos creer que tenemos toda la información, porque no hay motivo ninguno para ocultar cosas en este caso. No se le pierde nada ni al Ministerio de Defensa británico ni al Ministerio de Defensa estadounidense con ocultar cosas respecto a este caso. Pero bueno, a mí hay una cosa que me sorprende, y es que el incidente de Rendlesham, la primera vez que se tiene conocimiento, no fue en el mismo año 80. Ni por las fuentes del propio país, es Exacto. decir, de los británicos, sino fueron los estadounidenses. Sí, porque se produjo la primera vez que apareció, digamos, al público general en el periódico Noticias del Mundo, ese famoso periódico que, digamos, publica pues noticias así un poco sorprendentes de vez en cuando, y de vez en cuando también a veces cuelan alguna broma simpática. Bueno, afortunadamente en este caso, con el incidente de Rendlesham, no se trataba de una broma, pero lo que me sorprende a mí es que apareció en el año 83, en octubre además, o sea, ya ha avanzado el año. Bueno, ¿qué puede decir esto? Mucha gente dirá: uy, qué sospechoso, ¿no?, que aparezca 3 años después. Bueno, si nos paramos a pensar fríamente, hay que tener en cuenta que, tratándose de que era algo secreto, no hay nada extraño en que no llegara al público general hasta 3 años después, porque bueno, era algo que, digamos, se movía simplemente entre los círculos del ámbito militar, de la inteligencia militar también, y como luego veremos también, era comidilla también el asunto en algunos testigos civiles que días previos también habían tenido avistamientos por la zona, ¿no?, del condado de Suffolk. Otro de los puntos que aportaría la teoría
de que todo lo que estamos hablando aquí es una invención o que se trataría de una equivocación o algo no relacionado con la fenomenología ovni en sí, pues sería que los dos testigos del primer día, Jim Penniston y John Burroughs, como habíamos dicho, pues fueron sometidos a entrevistas en diferentes medios de comunicación a lo largo de los años. Así, por ejemplo, hace 2 años, en el año 2007, en el programa del famoso Larry King, de la CNN, este programa de los Estados Unidos, pues Jim Penniston fue entrevistado y le contó al propio Larry King que él mismo había estado durante 45 minutos haciendo pues una investigación súper detallada del objeto que habían visto la primera noche del incidente de Red Slam y que incluso habían tomado fotos. ¿Por qué no se menciona eso en el informe aparecido años atrás? ¿Por qué no aparecen esas fotos? ¿Por qué no están en internet? También se ha de decir que Robert Stack, otro de estos, digamos, gurús del misterio, que ponen los programas suyos, si no me equivoco, ahora en el canal 53 aquí los jueves en Cataluña, este programa que se llama Misterios por Resolver. Pues bien, le invitaron a John Burroughs a este programa y describió que después de encontrarse repentinamente con la nave en el suelo, pues ellos pues se echaron al suelo, como sería la versión oficial que hemos mencionado aquí al principio, se echaron al suelo por el miedo, por digamos, pues ese acto reflejo, ¿no?, que puede tener cualquiera, y más un militar, al estar dentro de una zona militar en la que se pueden colar intrusos, y más en la época en la que estamos, esos finales de la Guerra Fría. Pues se echaron al suelo y, como hemos dicho antes, o como me aventuré a decir yo, no sé si es que la nave o lo que fuera detectó el miedo, pero el caso es que no se estuvo 45 minutos, como había dicho Jim Penniston en el año 2007, sino que subió hacia arriba entre los árboles y salió disparada. O sea que nos encontramos, supuestamente, que hay incongruencias entre los dos principales testigos de la primera noche, que no dirían lo mismo. ¿Qué querría decir? Hombre, hay una cosa cuando comentabas esto de ¿por qué no se publicaron las fotos en el caso de que se hubieran obtenido y demás? Bueno, aquí es que hay una digamos, encontronazo, ¿no?, entre dos estados, porque digamos que son testigos de lo insólito de este fenómeno, que serían pues dos agencias distintas, como podría ser el Ministerio de Defensa y el Ejército de los Estados Unidos y el Ejército y el Ministerio de Defensa británico. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, los testigos reales son los americanos. Entonces los británicos lo que hacen es el informe, pero hay que decir también a nuestros oyentes que la política de libertad informativa respecto al fenómeno OVNI es mucho más tolerante y abierta en el caso del Reino Unido y no lo es, en cambio, tanto en Estados Unidos. Entonces, es posible que haya un pique. No que haya un pique, sino que los Estados Unidos, evidentemente, los avistadores fueron soldados americanos, testigos, sí. Y los que pudieron haber hecho las fotografías, evidentemente, también eran soldados americanos. Sí. Pudieron hacer fotografías y el gobierno decidió qué era lo que se le pasaba al Ministerio de Defensa británico y qué es lo que decidían guardar para ellos. ¿Por qué no? Puede ser. De hecho, hay partes del caso del incidente de Rendlesham que todavía hoy el gobierno estadounidense mantiene clasificadas. Y de hecho, las versiones británica y estadounidense no son del mismo tamaño. La versión británica aporta más información que la estadounidense. ¿Podría ser que se hubieran hecho fotos? Sí. Yo creo que podría haber ocurrido. Claro, tampoco puedo afirmar realmente que hubiera sucedido así. Lo que ya no me creo tanto es lo del vídeo. Me cuesta creer que fueran cargando ahí con los aparatos de vídeo de los años 80, como si fueran directores de cine ahí, por el campo, y se pusieran a grabar por si ocurría algo. Ya no lo sé. Pero fotografías, bueno, quizás sí que hubo. Pero no lo sabremos. Pues sí, como bien decías, pues el gobierno británico sí que ha hecho públicos, por fascículos, como hemos dicho al principio, por así decirlo, pues los informes relacionados con supuestos ovnis, ¿no?, avistados por el Ministerio de Defensa británico, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que es precisamente eso, que no lo ha hecho, no ha hecho ese proyecto de desclasificación, aunque existe algo en Internet llamado el Disclosure Project, que no tiene nada que ver con una desclasificación oficial de los informes relacionados con material ufológico aportados por la defensa, sino que es, digamos, un grupo amateur que dice conocer dichos informes y que los revela al público.
¿Qué se tratará? Nadie lo sabrá. Nosotros ahora haremos las discusiones de las principales hipótesis de lo que se pudo tratar y vosotros, con las pruebas objetivas, sois los que tenéis que tener la última palabra. Pues bien, como decíamos, ya hemos mencionado todo lo ocurrido en los incidentes del día 26 y 28 de diciembre del año 80, en el llamado incidente del bosque de Red Slam. Que se tratara de un platillo volante, de un artefacto, de una nave espacial de otros mundos. Pues oye, pues muy bien, pues ¿por qué no? Una cosa que parece disponer de una tecnología que en la actualidad los humanos, los seres vivos de este planeta, con más alto potencial tecnológico, aún no hemos alcanzado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ya puestos a abrir el tema de extraterrestres, decir que es muy fácil, ¿no? Hablar simplemente de extraterrestres, hay diversas hipótesis, y si nos conocéis a nosotros, y si escucháis a la mayoría de ufólogos y gente entendida de estos temas de otros programas, como sería pues el mismísimo Iker Jiménez o Bruno Cardeñosa de La Rosa de los Vientos, ellos mismos dicen que el fenómeno ovni no tiene por qué tener un origen extraterrestre, sino que podría tener, como diría John Keel, un personaje del cual aquí tú y yo, Dani, somos grandes fans, fueran simplemente de otra dimensión, unos objetos que hayan estado desde el principio de los tiempos con nosotros, ya que, como conocemos, hay muchos, se podrían decir, testimonios de objetos similares a lo largo de la historia. No estamos aquí para hablar de esto, pero bueno, sí, la hipótesis ovni. ¿Por qué no? ¿Por qué no se vio este ovni, yo qué sé, en Montserrat, como se ve aquí? ¿Por qué no se vio este ovni en medio de un poblado de África? ¿Por qué se ve, como en el caso de Roswell, como en el caso de Bárdenes Reales que comentamos antes, en complejos militares? Esto abriría la hipótesis a que se trataría de prototipos o de objetos tecnológicos desarrollados, sino en esa propia base militar que estarían probando a escondidas, por así decirlo, sin el conocimiento de los propios integrantes del sitio este, de la base militar, de los propios militares, y que al encontrárselo, pues dicen, un ovni. A lo mejor no, a lo mejor ese ovni se fuera un objeto militar, un objeto humano. Hay gente que dice, apuntando a lo del rayo láser, que se trataría de, como era la Guerra Fría, de un prototipo con capacidad de espionaje, con visión a través de las paredes, rollo Superman, que estaría ahí, porque en esa base concretamente se estaría desarrollando X prototipo o X tecnología que era muy interesante de espiar para las tropas enemigas. Hombre, yo creo que en este caso es bastante difícil de sustentar, por ejemplo, la hipótesis de que se tratase de un prototipo. Para empezar, porque de prácticamente la decena de los testigos que presenciaron este avistamiento, solo uno de ellos afirmaba haber visto algo parecido a un aparato, a algo metálico. El resto simplemente hablaban de una luz. Además hay que tener en cuenta otra cosa. El objeto, aparte de levitar, no parecía ser físico porque atravesaba árboles. Era como una especie de bola de luz que atravesaba árboles. Además, ¿qué objeto de tecnología militar concebible puede en un momento desmaterializarse y, digamos, subdividirse en 5 bolitas pequeñas y de repente esparcirse en multitud de direcciones por el aire? ¿O qué objeto también puede aparecer en mitad de la nada como una especie de estrella luminosísima, que no es más que una luz, y emitir un rayo láser, pero no parecer nada físico, y de repente también hacer como un apagón y esfumarse? Yo en este caso creo que no deberíamos hablar de posibles prototipos militares. En cambio, en otros casos sí que se puede hablar de ellos. Pero no creo que en este se pueda sustentar esta teoría. A mí una de las cosas que, aparte de lo que decías, me sorprende mucho de cuando habla la gente en general de es que se trataba de un objeto que tenía una tecnología que los humanos no tenemos, porque los humanos no podemos fabricar aviones que hagan esos movimientos en el aire. Máquinas de vuelo, digamos, que hagan esos tipos de movimientos. Sí. Bueno, pero ¿quién está hablando de tecnología?
tecnología implica que estamos hablando de objetos físicos fabricados. Por alguien. Pero es que cuando hablamos de luces no identificadas en el cielo que hacen, digamos, trayectorias extrañas, no hay ninguna, digamos, prueba clara y evidente de que se trate de prototipos, no ya humanos, sino prototipos como tales, fabricaciones mecánicas que hacen eso gracias a tecnología. Igual no es tecnología, igual son como los rayos en bola, ¿no? Formaciones energéticas, no lo sabemos y supongo que seguiremos sin saberlo durante muchos siglos más, porque esto nos acompaña desde hace muchísimos miles de años. Pero vaya, se han hecho muchas cosas de hipótesis, ¿eh? Se dijo desde que, aparte, como al principio, digamos, las pisadas esas, las improntas que había dejado al descender el ovni, pues podían ser eso, madrigueras de conejos. Se dijo que todo podía deberse al faro, que dices, muy fácil, es digno de aplauso, ¿eh? Decir que todo se debe a un faro. 5 bolas que se subdividen, una luz que va atravesando árboles. Eso, como digo yo, es ser más papista que el Papa. Sí. A ver, lo de la luz que va atravesando árboles podía pasar por lo del faro, sí, ¿vale? Porque los árboles te van tapando la luz. Y dices, vale, muy bien, chapó. Pero, y cuando se subdividen 5 bolitas distintas que empiezan a hacer juegos y se van, ¿qué pasa? ¿Que el faro en algún momento ha hecho una cosa paranormal? Hombre, difícil. Luego, las 5 luces que luego, 4, que están en el aire, unas hacia el norte y otras hacia el sur, que dice halt, y empiezan a hacer juegos de ángulos en el aire, eso lo hace un faro. Que yo sepa, un faro tiene es unidireccional. Para, yo creo que no. Se dijeron muchísimas cosas como estas. De hecho, incluso un tío que resultó bastante simpático dijo a la BBC, se trataba de un guarda de seguridad americano llamado Kevin Conde, que dijo que, bueno, él era el responsable, y que decía que estaba haciendo una broma y que todo era fruto, pues, de su gracia, ¿no? Era un poquito de truco o trato, ¿no? ¿Pero cómo lo hizo? No, él dijo que estaba ahí con su coche, que tenía un coche así tuneado, sí, que tenía unos faros especiales, como el de Batman. Hizo todo eso, y evidentemente tiempo después, cuando le siguieron, digamos, agobiándole un poco de explícanos cómo hiciste esto, tuvo que decir, oye, pues creo que al final no fui yo. Bromistas que no es que hagan bromas desde un principio, sino que hacen broma de la broma. Y no tienen, como dirían algunos, ni puñetera gracia. Pues sí, ya hemos explicado todo. Esta última parte del programa, este debate que hemos tenido, pues sería muy ambiguo, porque lo podemos utilizar para cuando hablásemos de ovnis en general, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo, no queremos entrar en mucho detalle. ¿Me quieres hacer un último apunte? Para los que no lo sepan y tengan planeado viajar, pues ahora o si no en estos meses al Reino Unido, decirles que pueden darse un paseo por allí. Ahora ya no hay bases militares, no habrá militares que os digan por aquí no se puede pasar, está prohibido. Ahora aquello está abandonado, el bosque es bastante bonito, es apacible, y ahora mismo allí está en Suffolk, en el condado de Suffolk, como decíamos, pues han hecho como una especie de ruta turística, que es el UFO Trail, ¿vale? El camino del ovni, ¿vale? El sendero del ovni. Y tú vas por allí y hay cartelitos que te van diciendo, aquí se vieron tales luces, aquí otros testigos afirman haber visto tal. Qué bueno. Y sí, lo han hecho así un poquito como para llamar al turismo allí en el condado de Suffolk, que dices, a ver, es por interés, evidentemente, pero es una cosa simpática. No siempre te vas encontrando por ahí caminos temáticos del misterio, ¿no? Pues no. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a uno de los principales testigos de los informes hechos en relación al caso que hemos mencionado hoy, a Nick Pope, a ese funcionario del Ministerio de Defensa británico que durante unos 10 años, si no recuerdo mal, estuvo a cargo concretamente, digamos, de la rama dedicada al estudio de estos objetos volantes no identificados, que esos informes establecidos por el Ejército del Aire. Sí, que trabajó en concreto en este archivo, me equivocaba al principio, entre el año 91 y el 94. Vale, pero pues luego, a partir del 94, siguió trabajando en el Ministerio de Defensa, pero ya no estaba al cargo de estas investigaciones. Pues tuvimos la suerte de entrevistarlo en la cumbre de Exopolítica, de la cual hicimos un programa la primera temporada, en esta temporada. Era un tío muy majo, muy accesible, muy objetivo, muy racional, a diferencia de lo que pone en internet de que él apuesta por la hipótesis extraterrestre de las luces de Redeslam. No, en ningún momento él lo dijo. Él dijo, de hecho, pues, lo mismo que estamos diciendo nosotros. De hecho, eso se lo vamos a enviar como nota simpática. Le vamos a decir, oye, mira qué dicen los artículos de internet sobre ti, Nick.
Y él, pues supongo que... Se enojará un poco. Sí, se enojará ¿Por un qué me poquito, le enojaría? cogerá la vergüenza y dirá, pero ¿yo qué he hecho para que digan esto? Si yo estoy harto de decir que yo no me posiciono en lo que es esto o lo que no es. Yo simplemente defiendo que esto ha sucedido y existe porque hay pruebas. Pues él nos refería a este caso como algo bastante sorprendente y que nos tendría que llamar la atención a todos. Y que casos como este se repiten en diferentes bases militares de otros países. Un día hablaremos, si queréis, del caso del ovni de Rusia, que hay un vídeo en internet donde se aparece una especie de ovni estrellado. Hay gente que se lo cree, hay gente que no se lo cree porque es mentira, pero sí que se dice que este vídeo hace referencia a otro caso acontecido en una base militar, a otro ovni aterrizado. Caso de Roswell, caso de Bárdenas Reales. Qué curioso, ¿no?, que los ovnis, o que muchos de los avistamientos ovnis sean en bases militares. Así ha sido el monográfico de hoy. Os hemos expuesto los datos. Ahora a vosotros os toca el decidir en qué creer, el decidir qué hay detrás del fenómeno ovni. Pues ahora tocaría la sección en la cual Daniel o yo os recomendamos un libro y hoy vamos a hacer una excepción, o no, puede que se convierta en algo habitual, y es que entre los dos os vamos a comentar una película que vimos recientemente que está relacionado precisamente con un caso emblemático dentro del fenómeno ovni, concretamente dentro de una subrama, por así decirlo, el fenómeno ovni, que sería el fenómeno de las abducciones. Estamos hablando del caso de la abducción de Travis Walton, de la película Fire in the Sky, fuego en el cielo. ¿Y de qué va la película esta? Pues es un grupo de leñadores de una zona de Estados Unidos en el cual pues hay un individuo que se llama Travis Walton. Pues bien, una noche en la cual pues están volviendo del trabajo de talar árboles, si no recuerdo mal, pues son testigos, pues como era John Barrows en la noche del 26 de diciembre en el caso anterior, en el caso del bosque de Reteslam, ven una luz entre los árboles, una luz que la origina un objeto, un ovni, que está pues a pocos metros del suelo, el cual pues llama la atención de todos los testigos. El protagonista de la película, se podría decir, no es Travis Walton, como sería de suponer por el título, sino que es pues su amigo. Ay, es verdad. Su amigo, que a la vez es el capataz del grupo. Sí. El capataz del grupo, que está interpretado por Robert Patrick, nuestro gran John Doggett de Expediente X, un personaje al cual, desde que lo vimos interpretar a John Doggett, creo que le tenemos un cariño súper importante. Sí, además es muy buena su interpretación, porque es cuando piensas que... Es cuando dejas un poquito de echar de menos a Mulder, ¿eh? Porque dices, hombre, pues tampoco se está tan mal sin Mulder. Pues bien, en la película está todo el rato protagonizada por Robert Patrick, el cual, pues cuando están viendo el ovni, para el coche, porque es el que conduce, él es el capataz, y todos se bajan a verlo. O todos no, depende en el caso, si es en la película o en el libro. En la película solo se baja Travis Walton y se acerca demasiado al objeto hasta tal punto que desaparece y punto. A los demás les coge el espanto y van corriendo, muy a pesar de Robert Patrick, ahora no recuerdo el nombre que tiene en la película, porque dice, hostia, estoy dejando atrás un amigo. Llegan al pueblo, dicen, es que se nos ha perdido. De hecho vuelve él. Sí, pero luego pero pasado un tiempo. Algunos deciden quedar esperándose ahí, pero no encuentran ni rastro de él, claro, lógicamente. Bueno, el caso es que Travis Walton queda desaparecido y pues durante prácticamente 5 días intentan buscarlo, hacen búsquedas exhaustivas por toda la zona donde estaba la explotación maderera. No hay rastro de ningún tipo, ni siquiera hay rastro de hecho de
del ovni, que pudiera haber dejado, como en algunos casos, pues improntas en el suelo, en la tierra o algo semejante, pero no se consiguió nada. Pero sin embargo, 5 días después, si no recuerdo mal, uno de los integrantes de este equipo, uno de ellos se llama Mike Rogers, que si no recuerdo mal es al que interpreta a Robert Patrick, Mike Rogers. Sí, puede ser. Sí. Que es el protagonista de la película, pues recibe una llamada telefónica desde un teléfono público que afirma ser Travis Walton. Una voz muy asustada, como muy desequilibrada en ese momento a nivel emocional, pidiendo ayuda, diciendo que es él, que no sabe qué pasa, que no sabe dónde está. Bueno, localizan la llamada, van a encontrarlo. Se trata, por lo menos en la película, como de un motel o algo parecido. Alrededor, es un motel, y se lo encuentran pues en un estado lamentable, tanto a nivel físico como psicológico, completamente mojado, le falta ropa, tiene miedo de todo el mundo, no deja que se le acerque nadie, no reconoce a la gente. El caso es que en esos 5 días en el cual Travis Walton está desaparecido, todo el mundo, a pesar de haber oído en boca de todos la misma historia de que una luz, un ovni, había sido el responsable de la desaparición de Travis Walton, pues nadie se lo creía. Y es más, acusaban incluso al mismísimo protagonista, que no me acuerdo el nombre, tú lo has mencionado, a Robert Patrick, que lo había asesinado y que lo habían escondido y que había un complot entre los otros 4 integrantes del equipo. Les llevan a hacer pruebas de polígrafo y todo. En las cuales pues todos están diciendo la misma historia de que han visto un ovni y la máquina no registraría pruebas de que ninguno estuviera diciendo mentiras. Total. Aparece Travis Walton y cuenta una historia increíble en la que podemos suponer, si sois habituados a escuchar casos de abducciones. Además, una historia de la que además solo recuerda 3 horas. Y hay que tener en cuenta que estuvo desaparecido 5 días. Pero él solo recuerda 3 horas de lo sucedido después de la llamada abducción. ¿Qué recuerda? Pues recuerda como aparece que está dentro de algo, de una habitación que no conoce, envuelto en una especie de como de tejido orgánico, se escapa y se da cuenta que está como una especie de sitio ingrávido, si no recuerdo mal. La película al menos es una de las escenas cumbres de la película, todos los recuerdos de Travis Walton, y uno de esos momentos, por decirlo de alguna manera, pues muy ilustres de toda la casuística de abducción, ya que pues tiene un montón de detalles. Ahora os cuento. Por ejemplo, pues está como una especie de zona ingrávida, él está desnudo, ve como hay más seres humanos alrededor de él que están pues imbuidos en esa especie de tejido orgánico que los retiene en una especie de cápsulas. Él consigue escapar, va a una zona donde hay una especie de cuerpos de armaduras, como de trajes de buceo, pero se fija bien y son como una especie de escafandras que tienen como característica que la cara o los agujeros con cristales por el cual la persona que estuviera dentro vería a través de ellos, tienen forma de los típicos ojos almendrados de los Grey. Dice, hostia, un Grey, un alien. Claro, la película juega con eso en la escena, de que él va acercándose poco a poco a esas especies, porque al principio él cree que son figuras, que son los aliens, y se acerca como para tocarlos, y de repente cuando los toca se da cuenta de que se cae uno de ellos, digamos que se abre como la escafandra, y se da cuenta de que es un traje. O sea, que los extraterrestres en realidad, según el testimonio, al menos según se muestra en la película de Travis Walton, no son así físicamente. O sea que cuando visitan, entre comillas, en esos fenómenos del contactismo, pues se aparecerían bajo traje, que sería lo lógico, ¿no? Porque lo que no es normal es suponer que la gente va por ahí viajando a nivel interestelar y van desnudos. Pues es muy curiosa esta hipótesis que lanza la película de Travis Walton, ya que explicaría el por qué muchos marcianitos tienen diferentes fisionomías, por así decirlo, porque utilizarían diferentes trajes. Pero en el fondo, en la película de Travis Walton, los marcianitos pues son unos tíos desnudos, con una cara bastante horrenda, y como si estuviera un poco descarnados. Sí, muy humana, muy humana. Parecen como momias o una cosa... Es una cosa muy extraña, como entre Moomins. Sí, a mí me recuerda un poco a los Moomins, aquella serie de dibujos. Sí, que era bastante apoteósica y de que seguro que te gustaba el espanto por la noche. Un poco, sí.
y además tenían cara así como de bebés muy envejecidos, como De progeria, como ¿no? la película esta del hombre del niño que parecía viejo y cuando va creciendo se va haciendo, digamos, joven. Sí, No recuerdo cómo se llamaba, el maravilloso caso ese. Tienen cara así un poco, ¿no? De envejecimiento prematuro. de progeria. Es igual. Describe cómo lo abducen, cómo lo fuerzan a este Travis Walton, a este hombre, a sentarse en una camilla, le hacen infinitud de pruebas que nos podemos imaginar, de que le clavan aguja, le causan dolor y bueno, después aparece. Además intenta escaparse, le persiguen por ahí por unos conductos. Son seres que además parece que tienen bastante fuerza, son muy agresivos. Sí, Una experiencia... No es como el caso de... Es una escena que recomendamos. Sí. Solo por ver la peli, solo por esa escena merece la pena ver la peli. Está muy bien. La interpretación, pues Robert Patrick, como siempre, muy convincente. Sí. Un tío el cual está, digamos, presionado por todo el pueblo, por todos sus amigos, los cuales nadie le cree. Se ve ahí con una presión. Él, siendo el principal afectado, por así decirlo, ya que ha perdido a su mejor amigo y a su futuro cuñado, ya que su hermana está saliendo con él. Cierto. Se ve afectado. Total, que digamos que le cambia la vida, como se puede ver al final de la película. Después del caso de la abducción de su amigo, pues se vuelve como más huraño, se vuelve un ermitaño y vive pues en una casita de estas prefabricadas en medio de la montaña, se separa de su Sí, mujer. porque él vive además con la culpabilidad esa de que fue por culpa suya, de que decidió parar el coche, que él no solo se bajó y fue abducido, sino que además él, en lugar de volver a buscarlo, al final, por presión de los demás, fueron al pueblo. Y él vive siempre con la culpabilidad de que quizás si hubiera vuelto lo podría haber rescatado. Cosa que no era posible porque ya había desaparecido del lugar. Pero, claro, la mente humana es así. Y uno a veces tiene esos remordimientos. En definitiva, una película que recomendamos, no solo a los aficionados al tema ovni, sino a los aficionados al género de terror o al género de suspense. Sí, porque la escenita esta de los recuerdos de la abducción se las trae. No es Villas Boas, por ejemplo. No es una Villas escenita Boas. ahí De película de Canal Plus a las 2 de la mañana. Claro, No. no tiene nada de eso. Una película que os recomendamos, la película se llama Fuego en el cielo. ¿Y ahora qué toca? Pues la sección que todos queréis. What the fake. What the fake? Ya está aquí, ya está sonando Rage Against the Machine, Killing in the Name of, una de estas canciones que nos gusta mucho ponerlas cuando jugamos al UFC, un juego de boxeo en el cual pues nos partimos al ver cómo nos deformamos las caras a veces de los puñetazos que con ansia nos damos. Build Down Man. Build Down Man. Por si no lo sabéis, esta sección se trata de what the fake, qué fraude, ¿no? Qué mentira. Pues hoy el tema de hoy es, ¿cómo no? Por algo es el tema de hoy, porque soy. No nos salimos de tierras británicas y vamos a hablar de uno de los fraudes más importantes en lo que respecta a antropología de la historia. Los franceses tenían al hombre de Cromañón, los alemanes tenían al Neandertal y los británicos pues no tenían que ser menos y decidieron crear del vacío un nuevo hombre, el hombre de Piltdown. Pues bien, la historia de este engaño comenzó y se basó en unos restos óseos, en concreto un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con dientes, la mandíbula es el maxilar inferior, descubiertos en Inglaterra en el año 1912 en Piltdown, un pueblo del condado de Sussex. Pues bien, este descubrimiento lo realizó un obrero que localizó estos restos en una cantera y se los entregó al arqueólogo aficionado Charles Dawson,
que los presentó, junto con el eminente paleontólogo Smith Woodward, del Museo Británico, en la Sociedad Geológica de Londres. Durante años se mantuvo el debate sobre el origen de estos restos, y la prensa dijo que muy probablemente corresponderían al eslabón perdido, denominándosele el Eoanthropus dawsoni. Estos restos fueron aceptados por la comunidad científica sin mayores análisis, debido principalmente a que era perfecto e idéntico a la idea de aquella época sobre el eslabón perdido. La idea de que esa época era que el eslabón perdido tenía que ser, pues haber tenido un gran cerebro, pero igualmente presentar rasgos simiescos, y posteriormente haber evolucionado a una apariencia humana, pues sería la idea contraria a lo que existiría actualmente sobre el hombre del eslabón perdido, que pues sería algo totalmente diferente. ¿Pero Sí. qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, que comenzaron a surgir más o menos interrogantes, ¿no?, sobre la datación y el origen de estos restos. Hasta que finalmente un hombre llamado A.T. Marston, que de hecho era un dentista, pues se dedicó a hacer lo que él mejor sabía hacer, analizar dientes. Bueno, ¿qué descubrió? Que los dientes de ese supuesto esqueleto del hombre de Piltdown correspondían a una cosa que no era un ser humano, ni a un eslabón perdido. De hecho, se trataba de un orangután hecho y derecho. Bueno, además, de hecho, el diente suelto, no el perteneciente a la mandíbula, a esa cabeza, el diente suelto pertenecía a un mono, y el cráneo a un ser humano. Tremendo intento de engañar al mundo. Tremendo intento, porque además los análisis que se hicieron del contenido en flúor de los huesos demostraron además que el enterramiento había sido intrusivo, así como además el color así como a herrumbre oscuro que tenían los huesos se debía a un tratamiento así del falseo que habían hecho, un tratamiento químico para camuflar las diferencias de color, por ejemplo, entre la mandíbula, que era más moderna, y el cráneo, que era más antiguo. No se sabe quién perpetró el fraude, pero bueno, algunos lo atribuyen a los descubridores originales, señalando, sobre todo a Dawson, que estaría motivado por el hecho de que, como todo el mundo en Europa tenía su homo lo que sea, tanto los alemanes, como en el caso también de la península ibérica, también había aquí un homo, concretamente en España. Bueno, en todos lados había. Bueno, Sí, él dijo, estaba no me va a salir ahora, uno de Granada. sí, bueno, el caso es que este hombre, Dawson, pues estaba un poquito indignado, le cogió la vena patriótica y dijo, aquí vamos a hacer el hombre de Piltdown. El hombre de Orce, ahora me ha salido. Vale. Lo más fuerte, en el caso del hombre de Piltdown, es que la comunidad científica aceptaba por verídicos pues todos estos hechos que estamos relatando, que realmente se trataba del eslabón perdido, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué incultura o qué ganas de creer. Sin embargo, hay un dato más interesante, que es que el profesor Douglas, cuando murió, dejó una grabación en cinta magnética en la que señalaba que el autor de la falsificación fue el archifamoso profesor Solas, que lo que pretendía con esto era desprestigiar a su rival Woodward, que bueno, a pesar del fraude se ha erigido por suscripción popular en el lugar donde se descubrieron los huesos un monumento honorífico a estos restos, que además, en gesto simpático, el propio Woodward, al que se quería atacar con este fraude, pues asistió a la inauguración. O sea, fue un poco ya de vacilado, es decir, no habéis conseguido nada contra mí con esto y encima voy a hacer homenaje. Igualmente existen teorías diversas que han atribuido a la invención a algunos de los hombres más famosos de la época, como sería Arthur Conan Doyle y a Teilhard de Chardin. Bueno, pues hasta aquí el What the Fake de esta semana. Este hombre de Piltdown, un hombre muy falso, un tío muy falso. Pues así ha sido el programa de Terra Incógnita de hoy, en el que hemos hablado de temas muy variados, como sería la aparición de un tiburón muerto por otro tiburón muy extraño, el caso OVNI más famoso de Europa, el caso de Reteslam, uno de los fraudes más importantes de la historia relacionados con la antropología, el hombre de Piltdown, y, como no, los increíbles panayés de Daniel. Pues sí, y con esto nos vamos a ir, así que nada, que paséis una buena noche de difuntos, disfrutad lo que queda de ella. Y nada, y la semana que viene volveremos pues con otro monográfico, con otro fraude, con nuevas noticias y bueno. Hasta la semana que viene y que os lo paséis bien. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 16 graus i la humitat del 88%.